Abrió la maleta con manos temblorosas. Contempló aquel sitio en ruinas que había comprado sin siquiera conocer y se dio cuenta de que había cambiado todo lo que conocía por un lugar olvidado por Dios. Pero cuando aquel hombre apareció días después, buscando a su hermano perdido, y vio lo que ella había construido sola allí, todo cambió, porque a veces Dios nos quita todo solo para ponernos exactamente donde necesitamos estar, en el camino de quien verá nuestra fuerza, cuando todos los demás solo vieron debilidad. Si crees que empezar de nuevo exige más coraje que continuar, que la fuerza de una mujer se revela cuando todo se desmorona, entonces esta historia es para ti. Antes de que nos sumerjamos en el corazón de esta conmovedora narrativa, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas? Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas historias que nos recuerdan que a veces perderlo todo es el primer paso para descubrir lo que realmente importa. Y si esta premisa ya te ha tocado el alma, si sientes esa chispa de esperanza y resiliencia, no dudes en darle me gusta a este video y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de almas valientes que, como María, se niegan a rendirse. Aquí encontrarás historias que te abrazan, te inspiran y te recuerdan que no estás solo en tu camino de reconstrucción. No te pierdas ni un solo relato que puede cambiar tu perspectiva. A finales del siglo XIX, en las regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. María conocía bien el sonido de la subasta. Había escuchado esas voces durante 3 días seguidos, hombres gritando valores, rematando cada pedazo de la vida que ella había construido con su esposo. La mesa donde cenaban todas las noches, vendida por 15 pesos. El armario que perteneció a la madre de él, llevado por 10. Las sillas, los platos, las ollas, la ropa de cama, todo arrancado de aquella casa como se arranca carne de hueso. Los acreedores no tuvieron piedad. No importaba que Antonio hubiera muerto hacía solo 6 meses, que la viuda aún vistiera de luto, que sus ojos aún se enrojecieran cada vez que veía algo que le había pertenecido. Deuda era deuda, decían los hombres de traje, que olían a tabaco caro y a tinta fresca de documentos legales. Ella tenía 31 años y estaba completamente sola en el mundo. No tenía hijos, no tenía padres vivos, no tenía hermanos. La familia de Antonio había desaparecido tan pronto como comenzaron los problemas, como ratas que huyen de una casa en llamas. No quiso ayudar, nadie ofreció refugio, nadie siquiera preguntó qué iba a hacer cuando le quitaran todo. María se quedó en la puerta de la casa, que ya no era suya, viendo cómo se cargaban los últimos muebles, y sintió un vacío tan grande en el pecho que pensó que se desmayaría allí mismo. Pero no se derrumbó. No podía derrumbarse, porque si caía, nadie la levantaría. Fue en la última noche, antes de tener que entregar las llaves, que encontró el dinero. Estaba desesperada, buscando entre las últimas pertenencias que los acreedores no habían querido, cosas demasiado viejas o demasiado rotas para valer algo. En el fondo de una caja de herramientas oxidadas que había sido del padre de Antonio, debajo de clavos torcidos y trozos de cuero reseco, sus dedos tocaron algo frío y pesado. Era una pequeña lata de rapé de esas antiguas, y cuando la abrió, María vio las monedas de oro brillando a la luz tenue de la vela. Eran 12 monedas, no una fortuna, pero lo suficiente para no morir de hambre en las calles. Antonio debió haberlas escondido allí en algún momento, quizás presintiendo los problemas, quizás queriendo asegurar que ella tuviera algo si todo salía mal. María sostuvo aquellas monedas contra su pecho y lloró por primera vez desde el funeral. Lloró en voz baja, sin hacer ruido, porque había aprendido que el mundo no tiene paciencia con las lágrimas de viuda.
Cuando las lágrimas se secaron, guardó el dinero en una bolsita de tela que ató a su cintura por debajo de las faldas. No le contaría a nadie. No les daría a los acreedores la satisfacción de quitarle hasta eso. Aquello era suyo, era todo lo que le quedaba y lo usaría para sobrevivir de alguna manera. Pero ¿sobrevivir dónde? ¿Sobrevivir cómo? No podía quedarse en la ciudad. Todo el mundo sabía de su desgracia. Todo el mundo la miraba con esa mezcla de lástima y juicio que le hacía arder la piel de vergüenza. Fue don Malaquías, el vendedor de terrenos que tenía una oficina cerca de la plaza, quien le dio la respuesta sin saber que la estaba dando. María había pasado por su puerta sin ninguna intención, solo caminando sin rumbo, tratando de pensar qué hacer. Él estaba en el umbral fumando un puro, y cuando la vio pasar, la llamó con esa voz de vendedor que no pierde oportunidad. Dijo que tenía una propiedad que necesitaba vender rápido, que el dueño anterior había muerto sin herederos, que la tierra estaba abandonada hacía más de un año, que prácticamente la estaba regalando. Preguntó si no conocía a alguien interesado. María se detuvo, se dio la vuelta, preguntó cuánto costaba. Don Malaquías dijo el precio, un valor que hizo que su corazón se acelerara, porque era exactamente lo que tenía en las monedas de oro, ni más ni menos, como si el destino hubiera calculado todo con precisión cruel. Ella preguntó dónde quedaba la hacienda. Él dijo que estaba lejos. 3 días de viaje en carreta de bueyes, una región aislada, sin muchos vecinos cerca. Dijo que la casa necesitaba reparaciones, que la tierra estaba cubierta de maleza, pero que tenía un manantial propio, buen suelo, posibilidad de hacer algo allí para quien tuviera disposición. María no preguntó nada más, no pidió verla, no pidió detalles, no quiso saber exactamente qué significaba necesitaba reparaciones. Simplemente dijo que quería comprarla. Don Malaquías se sorprendió, intentó hablar más sobre las condiciones del lugar, pero ella lo interrumpió. Dijo que tenía el dinero, que quería hacer el negocio hoy mismo, que necesitaba salir de la ciudad cuanto antes. El hombre se dio cuenta de que tenía una cliente desesperada, el tipo que no regatea, no cuestiona, solo paga y se va. Al día siguiente, María tenía en la mano los documentos de la hacienda. Papeles amarillentos que olían a moho y tinta vieja, pero que eran legales, firmados, sellados. El lugar era suyo ahora. No sabía si encontraría una casa habitable o una ruina completa. No sabía si lograría sobrevivir allí sola. No sabía nada más que necesitaba irse. Necesitaba desaparecer de aquella ciudad, donde cada calle tenía memoria de Antonio vivo, donde cada esquina tenía a alguien que sabía de su desgracia. Juntó las pocas cosas que le quedaban: ropa vieja, una manta delgada, la olla de hierro que su madre le había dado cuando se casó, el rosario que usaba para rezar cuando el insomnio apretaba demasiado. Puso todo en una maleta de cuero gastada que había sido de su marido, aquella misma que él usaba cuando viajaba para comprar mercancías. El carretero que aceptó llevarla era un hombre de pocas palabras y muchas arrugas, que no hizo preguntas, solo dijo el precio del viaje y señaló la parte trasera de la carreta de bueyes. María subió. Se sentó entre sacos de harina y maíz que él llevaba a algún almacén en el interior. Sostuvo la maleta contra su pecho, como si fuera una niña asustada. Lo último que vio de la ciudad fue la torre de la iglesia, donde se había casado con Antonio hacía años, donde había rezado durante su velorio, donde había implorado a Dios que le diera fuerzas para continuar. La torre se fue haciendo pequeña en la distancia, hasta desaparecer completamente detrás de las colinas, cubiertas de pasto seco y árboles retorcidos por el viento constante. El viaje duró 4 días, no 3 como don Malaquías había dicho. La carreta de bueyes era lenta, se detenía cada 2 horas para que los animales descansaran y el carretero no tenía prisa alguna.
Dormían donde la noche los alcanzaba, a veces en ranchos de la orilla del camino, a veces bajo las estrellas, con María acostada en el suelo duro, mirando el cielo infinito y preguntándose si se había vuelto completamente loca con lo que estaba haciendo. Ir a un lugar que no conocía, para vivir sola en una hacienda que podía ser inhabitable, sin nadie, sin nada, solo la ropa que llevaba puesta y 12 monedas de oro que ya se habían convertido en un papel de propiedad, pero no había vuelta atrás. No tenía a dónde regresar. Esa era la única opción que le quedaba y tenía que funcionar, porque si no lo hacía, ella no sabía qué iba a pasar. Al final de la tarde del cuarto día, el carretero señaló un sendero estrecho que salía del camino principal y desaparecía entre colinas cubiertas de vegetación densa. Dijo que era por allí, que la hacienda estaba al final de ese sendero, que él no entraría porque la carreta no pasaba, pero que ella podía ir a pie, no estaba muy lejos. María bajó, tomó la pesada maleta, agradeció al hombre que ya estaba arreando a los bueyes para continuar el viaje. Se quedó allí parada, viendo cómo la carreta se alejaba, viendo cómo el polvo subía y se pegaba a su piel sudorosa, sintiendo el silencio absoluto de aquel lugar donde no había sonido de gente, solo el viento en los árboles y el canto de pájaros que ella no conocía. Respiró hondo, ajustó el peso de la maleta y comenzó a caminar por el sendero estrecho que sería su camino de ahora en adelante. La caminata duró casi 1 hora. El sendero subía y bajaba colinas, pasaba por arroyos poco profundos, donde tuvo que quitarse las botas y mojar los pies en el agua helada. Cortaba a través de tramos de monte tan cerrado que el sol apenas entraba. María iba despacio, cansada, con el brazo adolorido de cargar la maleta, pero sin detenerse, hasta que finalmente la maleza se abrió y ella vio. La hacienda estaba allí, en un claro irregular, rodeada de colinas por todos lados, y lo que vio hizo que su corazón se encogiera de formas contradictorias. La casa era de adobe, con paredes claras que un día debieron haber sido blancas, ahora manchadas por el tiempo y la humedad. El techo era de tejas coloniales rojizas, muchas rotas o faltantes, pero la estructura aún estaba en pie. Había un porche cubierto al frente, con pilares de madera que sostenían el alero. La puerta era de madera pintada de azul descolorido, colgando torcida de las bisagras oxidadas. Las ventanas tenían marcos de madera, algunas con cristales rotos, otras sin cristal alguno. El patio estaba cubierto de maleza alta que le llegaba casi a la cintura, la cerca caída y podrida en varios puntos. Había un gallinero destruido al lado izquierdo de la casa, y lo más sorprendente aún, María vio movimiento allí. Gallinas. 3 o 4 gallinas que habían vuelto a un estado semisalvaje escarbaban cerca de lo que quedaba del gallinero, desconfiadas, pero aún allí, sobrevivientes del abandono. Y al otro lado del patio, atada con una cuerda floja a un poste que aún estaba en pie, había una vaca. El animal era grande y saludable, de pelaje marrón y blanco, masticando pasto con esa calma característica, como si estuviera esperando que alguien regresara para cuidarla. María soltó la maleta en el suelo y se quedó allí parada, tratando de procesar todo. La casa no era la ruina completa que temía, pero también estaba lejos de ser habitable sin un trabajo serio. Había agujeros en el techo que necesitaban ser reparados, paredes que necesitaban arreglos, la puerta que apenas cerraba, pero la estructura estaba en pie, lo suficientemente sólida para ser recuperada. Y tenía animales, vida que había resistido al abandono. La vaca la miraba con esos ojos grandes y mansos, como si preguntara quién era esa persona nueva. Las gallinas seguían escarbando, nerviosas, pero sin huir completamente. María sintió algo extraño crecer en su pecho.
No era solo desesperación o miedo. Había también una pequeña chispa de posibilidad. Aquello podía funcionar. Con trabajo, con esfuerzo, aquello podía convertirse en un hogar. Ella tomó la maleta de nuevo y caminó hasta la casa. Empujó la puerta azul descolorida que rechinó en los goznes oxidados y entró. Dentro olía a moho y madera vieja, pero aún había muebles. Una mesa grande de madera estaba apoyada en la pared, cubierta de polvo, pero entera. Había bancos, una estufa de leña que necesitaba limpieza, estantes en las paredes. El suelo era de tierra batida e irregular en algunos puntos, pero barrible. Había 2 habitaciones pequeñas, una a cada lado de la sala principal, con camas de madera que habían perdido los colchones con el tiempo y los ratones. Pero la estructura estaba allí, esperando solo a alguien que tuviera el coraje de empezar de nuevo. María colocó la maleta en un rincón, salió al patio de nuevo y miró a su alrededor con más atención. Esta vez vio un pozo tapado con tablas viejas, pero aún funcional. Probablemente tenía los restos del gallinero que podían ser reconstruidos, y al fondo, donde el monte comenzaba de nuevo, vio el brillo del agua, un pequeño manantial, brotando entre piedras cubiertas de musgo verde y vibrante. María caminó hasta la vaca, extendió la mano despacio, y el animal la dejó tocar su hocico caliente y húmedo. Dijo en voz baja, más para sí misma que para la vaca, que iban a estar bien, que se cuidarían mutuamente. Ahora fue al pozo, quitó las tablas viejas con cuidado, arrojó el balde que aún estaba colgado allí y sacó agua limpia y fresca. Bebió directamente del balde, matando la sed de la larga caminata, y sintió el agua fría bajar por su garganta, como una promesa de que al menos eso, al menos agua limpia, la tenía garantizada. Miró al cielo, que comenzaba a adquirir tonos de naranja y rosa con la puesta de sol. Miró aquella casa de paredes claras y puerta azul que ahora era suya. Miró a la vaca y las gallinas, que eran suyas también, y tomó la decisión allí mismo. Iba a hacer que aquello funcionara. No tenía elección, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Entonces iba a transformar aquel abandono en un nuevo comienzo. Iba a usar cada gota de fuerza que aún tenía dentro de ella para construir una nueva vida en aquel lugar olvidado. Los primeros días fueron los más difíciles que María había enfrentado en su vida. Y eso significaba mucho, porque había enterrado a su esposo, había visto cómo los acreedores le quitaban todo, había escuchado a la gente hablar de ella como si fuera algo roto que nadie sabía cómo arreglar. Pero aquellos días, sola en aquella hacienda abandonada, la pusieron a prueba de formas que no esperaba. La soledad no era solo silencio, era una presencia pesada que le apretaba el pecho, que hacía que cada ruido de la noche pareciera una amenaza, que transformaba cada sombra en peligro. María se despertaba en medio de la madrugada, oyendo crujidos de la madera vieja, sonidos de animales que no conocía, el mugido ocasional de la vaca afuera, y se quedaba allí acostada en el suelo duro, envuelta en la manta delgada, con el corazón acelerado y las manos apretando el rosario hasta que le dolían los dedos. Pero cuando el sol salía, ella se levantaba y trabajaba. Lo primero que hizo fue cuidar de los animales que el dueño anterior había dejado atrás. La vaca necesitaba ser ordeñada y María no tenía mucha práctica, pero logró sacar leche suficiente para beber y hacer queso fresco simple. El animal era manso y paciente, como si entendiera que aquella mujer nueva estaba haciendo lo mejor que podía. Las gallinas eran más difíciles, asustadas y medio salvajes, después de meses sin cuidado humano adecuado. María reparó el gallinero usando tablas que encontró caídas y sonidos con pasto seco, y poco a poco fue ganándose su confianza. Comenzaron a poner huevos de nuevo, no muchos al principio,
pero lo suficiente para garantizar proteínas cuando la comida escaseaba. Después de asegurarse de que los animales estuvieran cuidados, María se dedicó a la casa. Barrió el suelo de tierra batida hasta quitar toda la suciedad acumulada de años. Lavó las paredes de adobe con agua del manantial, frotando hasta que las manchas de moho comenzaron a desaparecer. Limpió la estufa de leña, quitando capas de hollín y restos de ceniza vieja, hasta que logró encender fuego en ella de nuevo. La primera comida que cocinó en aquella estufa fue simple, solo harina cocida en agua con un poco de sal, pero el olor a comida caliente llenando la casa la hizo llorar de una manera extraña. Mitad tristeza, mitad alivio. Reparó la puerta azul, ajustando las bisagras para que cerrara bien, brindando algo de seguridad contra los animales salvajes de la noche. Tapó las ventanas rotas con tela gruesa que había traído en la maleta, improvisando hasta poder conseguir cristales nuevos algún día. El techo era el problema más serio. Había tejas rotas en varios puntos, y cuando llovía el agua entraba en goteras constantes que lo dejaban todo mojado. María subía al techo con miedo a caer, usando una escalera improvisada que hizo atando tablas con cuerda, e iba cambiando las tejas más dañadas por pedazos que encontraba caídos en el patio. Era un trabajo peligroso y agotador, pero necesario. Cada teja que reparaba era una pequeña victoria contra el abandono, contra la decadencia que había tomado posesión de aquel lugar. La huerta fue el siguiente proyecto. María limpió un pedazo de tierra cerca de la casa, arrancando la maleza con sus propias manos, cuando no tenía la herramienta adecuada, cavando con un trozo de madera puntiagudo cuando no tenía azada. Sus manos se llenaron de ampollas que se reventaron y se convirtieron en heridas, pero ella no se detuvo. Plantó las pocas semillas que había comprado en la última villa por donde pasó la carreta de bueyes. Semillas de col, rábano y frijol. No sabía si crecerían. No sabía si lo estaba haciendo de la manera correcta, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba tener algo de comida creciendo, porque la harina y el poco de tocino salado que había traído no durarían para siempre. La leche de la vaca ayudaba, los huevos de las gallinas ayudaban, pero necesitaba más. Cada día que pasaba, María sentía el cuerpo doler de formas nuevas. Dolores en la espalda de cargar peso, dolores en los brazos de cavar y arrancó maleza, dolores en las piernas de subir y bajar la colina para buscar agua en el manantial. Pero había también algo más, algo que ella no esperaba sentir. Había satisfacción creciendo poco a poco, satisfacción de ver las plántulas comenzar a brotar, de ver el patio quedando limpio, de ver la casa transformándose de ruina abandonada en un lugar habitable. Aquello era suyo. Cada tabla reparada, cada teja cambiada, cada plántula plantada era fruto de su trabajo, y nadie podía quitarle eso. Fue en la segunda semana, cuando María estaba explorando el fondo de la hacienda, buscando madera que pudiera usar para reparar cercas, que encontró algo que lo cambió todo. Estaba en un rincón apartado de la propiedad, donde el monte comenzaba a engullir lo que un día había sido un pequeño huerto. Entre árboles frutales que habían vuelto a su estado salvaje, creciendo torcidos y llenos de ramas secas, ella vio una construcción pequeña, casi escondida por la vegetación. Era un cobertizo minúsculo, de tablas oscuras por el tiempo, con una puerta cerrada con un candado oxidado que se deshizo cuando ella tiró con fuerza. La puerta rechinó al abrirse y María entró despacio, esperando encontrar solo herramientas viejas o basura acumulada. Lo que encontró fue un tesoro. No era oro o plata. Era algo mucho más valioso para quien estaba tratando de sobrevivir sola en una hacienda abandonada. Había herramientas en perfecto estado, protegidas de la humedad por estar colgadas en las paredes y cubiertas con tela encerada. Una azada con mango sólido,
un hacha afilada, una hoz que brillaba cuando ella le quitó el polvo, sierras de diferentes tamaños, martillos, clavos guardados en latas, trozos de alambre enrollados con cuidado. Y al fondo del cobertizo, en cajas de madera bien cerradas, había semillas. No eran semillas comunes como las que ella había plantado, eran variedades que ella nunca había visto, empacadas en bolsitas de tela con nombres escritos a mano con letra esmerada: tomate italiano, calabaza niña, maíz del reino, frijol mantequilla y otras que ella no pudo leer porque la tinta se había desvanecido. María se sentó en el suelo de aquel pequeño cobertizo, sosteniendo aquellas herramientas y aquellas semillas. Y por primera vez, desde que su esposo murió, sintió algo más allá del dolor y el cansancio. Sintió esperanza. Quienquiera que hubiera sido el dueño anterior de aquella hacienda, había cuidado de aquel lugar con cariño, había guardado aquellas cosas con la clara intención de usarlas de nuevo. Había planeado un futuro que nunca llegó para él, pero que quizás pudiera llegar para ella. María se limpió las lágrimas que resbalaron sin pedir permiso. Tomó la azada y el hacha, cargó las cajas de semillas hasta la casa y volvió al trabajo con energía renovada. Ahora tenía herramientas de verdad. Ahora tenía semillas que podrían transformar aquel pedazo de tierra en algo productivo. Ahora tenía una oportunidad real de que aquello funcionara. En los días siguientes, la hacienda comenzó a mostrar señales de vida más fuerte. María trabajó desde el amanecer hasta que caía la noche, usando las herramientas que había encontrado para limpiar más terreno, para reparar cercas, usando ramas y alambre, para hacer un área de siembra más grande. Plantó las semillas especiales con cuidado, siguiendo un instinto que ni siquiera sabía que tenía, colocando cada una a la profundidad correcta, regando con agua del manantial, que cargaba en baldes improvisados de lata vieja. Las primeras plántulas comenzaron a brotar, verdes y frágiles, empujando la tierra oscura y apareciendo como pequeños milagros. María se sorprendía sonriendo al verlas. Algo que no sucedía hacía meses, una sonrisa pequeña y cansada, pero real. La vaca se acostumbró a la nueva rutina, esperando ser ordeñada cada mañana, siguiendo a María por el patio a veces como si fuera un perro grande y manso. Las gallinas se volvieron menos salvajes, comenzaron a comer de su mano, a poner más huevos, ahora que tenían cuidado regular. La soledad seguía siendo pesada, especialmente cuando llegaba la noche, y el silencio se volvía absoluto. María hablaba sola a veces, solo para escuchar una voz humana, solo para romper aquel silencio que parecía tener un peso físico. Hablaba con Antonio, contándole sobre el día, sobre las cosas que había logrado hacer, sobre los miedos que tenía. Sabía que él no estaba allí para escuchar, sabía que estaba hablando sola, pero ayudaba de alguna manera. Ayudaba a no enloquecer completamente en la soledad de aquel lugar olvidado. Ella rezaba también todas las noches antes de dormir, pidiendo fuerzas para continuar, pidiendo protección, pidiendo una señal de que estaba en el camino correcto. No sabía si Dios estaba escuchando, pero rezar le daba algo de consuelo, alguna sensación de que no estaba completamente sola en el universo. Fue una mañana de viernes, 3 semanas después de haber llegado a la hacienda, que María escuchó el primer sonido humano, además de su propia voz. Estaba en la huerta, arrancando malas hierbas que se empeñaban en crecer entre las plántulas de tomate, cuando escuchó voces en la distancia, voces masculinas acercándose por el sendero. El corazón se le disparó inmediatamente. No esperaba visitas, no conocía a nadie en aquella región, y una mujer sola en un lugar aislado tenía todo el derecho de sentir miedo cuando hombres desconocidos aparecían sin avisar. María se levantó rápido, se limpió las manos sucias de tierra en el delantal remendado
y caminó hasta el frente de la casa, posicionándose donde podía ver quién llegaba, pero también podía correr si lo necesitaba. La vaca que estaba pastando cerca de la casa levantó la cabeza también, atenta a los sonidos desconocidos. Lo que vio primero fue el caballo, un animal grande y castaño que venía despacio por el sendero. Montado en él estaba un hombre de unos 30 y tantos años, hombros anchos, sombrero de cuero protegiéndole el rostro del sol. Al lado del caballo, sosteniendo una cuerda atada al cuello de una cabra marrón que no quería cooperar, venía un muchacho más joven, quizás de 16 o 17 años, con una expresión confusa en el rostro y movimientos que parecían ligeramente descoordinados. El hombre a caballo la vio y levantó la mano en un gesto de saludo, tirando de las riendas para detenerse a unos metros de distancia, respetuoso, no invasivo. Se quitó el sombrero y dijo «Buenos días» con voz grave, más educada, pidiendo permiso para entrar en la propiedad. María respondió el saludo con cautela, las manos apretando el delantal en un gesto nervioso que intentó disimular. El hombre se presentó como Tomás, dueño del rancho que quedaba al otro lado de la colina. Dijo que estaba buscando una cabra que se había escapado hacía 2 días y que habían seguido los rastros hasta allí. Señaló al animal que el muchacho sostenía. Dijo que era esa la que finalmente habían logrado atrapar. Presentó al muchacho como Pedro, su hermano. Y había algo en la voz cuando dijo eso. Algo que María reconoció inmediatamente porque era el tono que la gente usaba cuando explicaba situaciones delicadas, cuando avisaban que había algo diferente que necesitaba ser entendido con paciencia. Pedro miraba a María con esos ojos grandes y curiosos, pero también nerviosos. Sostenía la cuerda de la cabra con fuerza y había un temblor sutil en su cuerpo que no parecía ser de frío. Tomás explicó con pocas palabras, pero con una honestidad que María apreció, que su hermano había sufrido un accidente hacía 2 años, que se había golpeado la cabeza al caer del caballo y que desde entonces estaba diferente, con la mente regresando, funcionando como la de un niño pequeño. Dijo que Pedro se ponía nervioso cerca de extraños, que a veces tenía crisis de ansiedad y que por eso él siempre llevaba a su hermano consigo cuando salía para no dejarlo solo y asustado. María escuchó todo en silencio, observando al muchacho que no le quitaba los ojos de encima, estudiando su rostro como si estuviera tratando de decidir si ella era un peligro o no. Había algo en la expresión de Pedro que tocó algo dentro de ella. Quizás porque reconoció en aquel miedo el mismo miedo que ella misma sentía todos los días. Ella sonrió al muchacho, una sonrisa pequeña y gentil, y dijo con voz suave que no necesitaba tener miedo, que ella no le haría daño, que su cabra era muy bonita. Usó el mismo tono que usaría con un niño pequeño, no por falta de respeto, sino porque entendía que era el tono que Pedro necesitaba escuchar para calmarse. La reacción fue inmediata e inesperada. Pedro relajó ligeramente la tensión de sus hombros. El temblor disminuyó y miró a Tomás como si estuviera pidiendo permiso para confiar en aquella mujer extraña. Tomás asintió con la cabeza, animándolo, y Pedro dio un pequeño paso en dirección a María, aún sosteniendo la cabra. Dijo con voz vacilante, tropezando un poco con las palabras, que la cabra se llamaba Estrella, porque tenía una mancha blanca en la frente en forma de estrella. María se acercó despacio, extendió la mano y acarició la cabeza de la cabra, elogiando al animal, diciendo que Estrella era realmente muy bonita, que Pedro debía cuidarla muy bien. El muchacho sonrió por primera vez, una sonrisa amplia y pura, y dijo que sí, que él la cuidaba muy bien, que le daba comida todos los días. Tomás observaba todo desde lo alto del caballo, y había algo en su rostro que María no pudo descifrar completamente. Era sorpresa mezclada con algo más profundo, quizás alivio, quizás gratitud.
Dijo que Pedro no reaccionaba así con extraños normalmente, que su hermano se quedaba mudo y tembloroso cuando tenía que conocer gente nueva, que tardaba días o semanas en empezar a confiar. Pero con ella había sido diferente. Había sido casi inmediato, y él no entendía por qué, pero lo agradecía. María respondió que Pedro parecía ser un muchacho muy dulce, que ella entendía lo que era tener miedo a cosas nuevas, que no había problema alguno en que hubieran entrado en la propiedad buscando la cabra. Ofreció agua fresca del manantial. Dijo que era lo mínimo que podía hacer, ya que habían venido de lejos. Tomás aceptó. Bajó del caballo con el movimiento fluido de quien ha pasado toda la vida montando, y los tres caminaron hasta la casa. La vaca observó al grupo pasar, masticando pasto con esa calma característica, y Pedro quedó fascinado por el animal, preguntando si podía tocarlo. María dijo que sí. Guió su mano para acariciar el hocico caliente de la vaca, y el muchacho rió con esa alegría pura de un niño, descubriendo algo nuevo. Mientras los hombres bebían agua en tazas de hierro que había encontrado en el cobertizo, Tomás miró a su alrededor viendo el patio limpio, la huerta organizada, las plántulas creciendo en hileras, el gallinero reparado con las gallinas escarbando tranquilas, la vaca saludable pastando, y su expresión cambió. Preguntó si ella estaba allí sola, si alguien la estaba ayudando. María confirmó que estaba sola, sí, que la hacienda era suya ahora, que la había comprado hacía algunas semanas, que la estaba arreglando poco a poco. No mencionó que era viuda, no mencionó la tragedia que la había traído hasta allí, solo dijo lo básico, protegiendo su historia como se protege una herida que aún no ha cicatrizado. Tomás se quedó en silencio por un momento, solo mirándola de una manera que hizo que María sintiera algo extraño, algo que no sentía hacía mucho tiempo. No era la mirada de lástima que la gente de la ciudad había usado, no era la mirada de juicio, era algo diferente, era reconocimiento quizás, o respeto, como si él estuviera viendo en ella algo que valía la pena ver. Dijo que ella estaba haciendo un buen trabajo, que transformar una hacienda abandonada en un lugar habitable no era fácil, especialmente sola, que se necesitaba fuerza y determinación. Ofreció ayuda, que si ella necesitaba cualquier cosa, herramientas prestadas, ayuda con trabajo pesado, solo tenía que avisar que su rancho quedaba allí cerca, al otro lado de la colina, siguiendo el sendero que pasaba por el manantial grande. María agradeció, pero no aceptó la oferta inmediatamente. Había aprendido en la vida que la ayuda siempre venía con un precio, incluso cuando la gente juraba que no. Había aprendido que depender de alguien era darle a esa persona poder sobre ti, y ella no quería darle poder a nadie nunca más. Ya había sido demasiado dependiente. Ya lo había perdido todo cuando aquello de lo que dependía desapareció. Ahora iba a sobrevivir sola, de su propio trabajo, de sus propias manos, sin deberle nada a nadie. Pero agradeció de todos modos porque la oferta había sido hecha con sinceridad y eso valía algo, aunque ella no fuera a aceptarla. Tomás y Pedro se fueron esa tarde, llevando a la cabra Estrella de vuelta a casa, pero algo había cambiado en aquel breve encuentro. María se quedó pensando en ellos durante los días siguientes, especialmente en Pedro y en esos ojos asustados que se habían calmado cuando ella le habló con dulzura. Pensó en Tomás también, en la forma en que la había mirado, en el respeto que había en su voz, tan diferente de todo a lo que estaba acostumbrada, pero alejaba esos pensamientos siempre que surgían, porque pensar en conexiones humanas era peligroso. Era abrir la puerta a esperanzas que podían ser destruidas. Ella tenía demasiado trabajo para perder el tiempo con fantasías, tenía una hacienda que hacer funcionar, tenía animales que cuidar.
Tenía que garantizar su propia supervivencia antes de pensar en cualquier otra cosa. Pero el destino, o quizás la terquedad de un muchacho con mente de niño, tenía otros planes. Pedro regresó 3 días después, solo esta vez, apareciendo en el sendero a media mañana con una pequeña cesta en las manos. María estaba ordeñando la vaca cuando escuchó los pasos, y el corazón se le disparó de miedo antes de reconocer quién era. Pedro se detuvo en el borde del patio, vacilante, claramente nervioso por estar allí sin su hermano, pero decidido de todos modos. Dijo con esa voz, tropezando con las palabras que le había traído huevos, que las gallinas del rancho habían puesto muchos, que Tomás dijo que ella podría necesitarlos. Extendió la cesta con manos temblorosas, esperando. María se acercó despacio, tomó la cesta y vio 6 huevos grandes y perfectos, envueltos en pasto seco para que no se rompieran. Sintió algo apretar en su pecho porque sabía que aquello no era solo sobre huevos, era sobre gentileza, era sobre alguien que había pensado en ella, que se había preocupado lo suficiente como para enviarle algo que pudiera ayudar. Agradeció con voz más emocionada de lo que pretendía e invitó a Pedro a entrar, a tomar agua, a descansar un poco antes de regresar. El muchacho aceptó con esa sonrisa amplia de niño feliz y entró en el patio como si estuviera entrando en un lugar mágico, mirándolo todo con obvia admiración. La vaca había terminado de ser ordeñada y pastaba suelta ahora, y Pedro quedó fascinado por el animal, preguntando si podía darle pasto. María dijo que sí, y los dos pasaron tiempo acariciando al manso animal mientras las gallinas escarbaban a su alrededor. Pedro preguntó sobre las plantas en la huerta, sobre cómo crecían, sobre qué hacía ella para cuidarlas. María explicó con paciencia, mostrando las plántulas que habían crecido, enseñándole los nombres, dejándole tocar las hojas con dedos cuidadosos. Había algo en la presencia de aquel muchacho que llenaba el pesado silencio de la hacienda, que hacía que el lugar pareciera menos solitario, menos olvidado. Tomás apareció 1 hora después, claramente preocupado, buscando a su hermano que se había ido sin avisar. Cuando vio a Pedro agachado en la huerta junto a María, los dos conversando sobre plantas como viejos amigos, la expresión en su rostro fue de alivio, mezclada con algo más profundo. Pidió disculpas por la invasión. Dijo que Pedro había insistido en traer los huevos y que él no había podido impedirlo. María dijo que no había problema alguno, que Pedro era bienvenido siempre que quisiera venir, que a ella le gustaba su compañía, y era verdad. Tomás se quedó observando a los dos por un momento y entonces ofreció algo que lo cambió todo. Dijo que si a ella no le importaba, él podía traer a Pedro para ayudarla algunas veces por semana, que el muchacho necesitaba ocupación, que quedarse solo en el rancho sin tener qué hacer lo ponía ansioso y triste, que trabajar con plantas y animales era lo único que lo calmaba de verdad. María dudó, porque aceptar ayuda era aceptar dependencia, era abrir la puerta a futuras obligaciones, pero cuando miró a Pedro, a ese rostro esperanzado de quien estaba pidiendo permiso para tener un propósito, no pudo negarse. Aceptó, pero dejó claro que no podía pagar, que no tenía dinero para eso. Tomás dijo que no quería pago, que ver a su hermano feliz y ocupado ya era pago suficiente, que sería un favor para él, no para ella. Y así comenzó una rutina que transformó los días de María de soledad absoluta a algo diferente, algo que ella no sabía nombrar, pero que le calentaba el pecho de una manera extraña. Pedro venía 3 veces por semana, siempre a media mañana, trayendo algo del rancho, huevos, leche fresca, a veces verduras que sobraban. Una vez incluso trajo un lechón pequeño que dijo que María podía criar. Se quedaba hasta media tarde ayudando en la huerta, aprendiendo a plantar, a regar,
a cuidar. Adoraba a los animales. Pasaba tiempo conversando con la vaca, como si ella pudiera responder. Arrojaba maíz a las gallinas y reía cuando venían corriendo. Hablaba sin parar sobre todo y nada, contando historias confusas sobre el rancho, sobre los animales de allí, sobre recuerdos distorsionados que mezclaban presente y pasado de forma caótica, pero dulce. Tomás venía a buscar a su hermano siempre al final de la tarde y cada vez se quedaba un poco más, ayudando a terminar algún trabajo pesado, reparando una cerca caída, trayendo herramientas mejores que María necesitaba. Conversaban mientras trabajaban, conversaciones pequeñas al principio sobre el clima, sobre la siembra, sobre las dificultades de vivir en una región tan aislada. Pero poco a poco las conversaciones se fueron volviendo más profundas, más personales. Tomás contó sobre el accidente de Pedro, sobre lo horrible que había sido ver a su hermano caído en el suelo, sangrando inconsciente, sobre cómo los médicos dijeron que no tenía cura, que era suerte que estuviera vivo, que tendrían que aceptar que Pedro ya no sería el muchacho que era antes. Contó sobre cómo había renunciado a sus propios planes. Había terminado el noviazgo que tenía, porque la novia no quiso asumir el peso de cuidar a alguien con mente de niño. Había regresado al rancho para cuidar de su hermano, porque no había nadie más. María escuchó todo en silencio, reconociendo en aquella historia el mismo tipo de pérdida que ella había vivido. No una muerte física, sino la muerte de un futuro, la muerte de planes, la muerte de quien la persona era antes de la tragedia. Contó su propia historia también poco a poco, en pequeños pedazos que dolían al salir. Habló sobre Antonio, sobre lo buenos que habían sido los años que pasaron juntos, sobre el estúpido accidente que lo mató cuando la carreta cargada volcó en una curva y lo aplastó contra una piedra. Habló sobre las deudas que descubrió después, sobre los acreedores que le quitaron todo, sobre la humillación de ver su vida entera siendo vendida en subasta. Habló sobre el dinero escondido que encontró, sobre la compra desesperada de la hacienda, sobre llegar allí y descubrir que había cambiado todo lo que conocía por un lugar abandonado. Tomás escuchó sin interrumpir, sin juzgar, y cuando ella terminó, él solo dijo que ella era más fuerte de lo que imaginaba, que transformar una tragedia en un nuevo comienzo exigía un coraje que pocos tenían. Las semanas fueron pasando, y la hacienda fue transformándose de forma visible. Con la ayuda de Pedro y las herramientas que Tomás le prestaba, María logró plantar mucho más de lo que habría conseguido sola. La huerta creció. Las plántulas se transformaron en plantas cargadas de frutos, tomates rojos y pesados, calabazas grandes y perfectas, frijoles que daban en abundancia. La vaca producía leche todos los días, más de lo que María conseguía usar, y ella comenzó a hacer quesos que guardaba en estantes frescos que Tomás ayudó a construir. Las gallinas se multiplicaron, algunas empollaron huevos, y ahora había pollitos corriendo por el patio, llenando el lugar de vida y movimiento. Ella comenzó a tener excedente, más de lo que conseguía consumir sola, y Tomás sugirió que lo vendiera en el pueblo, que quedaba a 2 días de viaje. Ofreció llevar los productos por ella, venderlos y traer el dinero, pero ella se negó. Dijo que iría ella misma, que necesitaba conocer la región, que no podía depender de él para todo. Fue sola, cargando sacos de verduras y legumbres, quesos envueltos en tela, huevos cuidadosamente empacados, todo en el lomo de la vaca, que ahora servía también como animal de carga cuando era necesario. Regresó 3 días después con dinero en el bolsillo. No mucho, pero lo suficiente para comprar semillas nuevas, algunos clavos, tela para hacerse ropa decente y con algo más valioso aún, la confianza de que podía sobrevivir sola,
de que había construido algo que funcionaba. Fue en ese viaje al pueblo que María escuchó por primera vez sobre don Augusto. El comerciante que compró sus legumbres, un hombre delgado, con bigote fino y ojos calculadores, preguntó de dónde era ella, de qué propiedad. Cuando María dijo el nombre de la hacienda, el nombre que constaba en los documentos, el hombre puso una expresión extraña. Dijo que conocía aquel lugar, que el antiguo dueño había sido un hombre raro, un ermitaño, que no hablaba con nadie, que había muerto solo y había sido encontrado días después. Dijo que don Augusto, un hacendado rico de la región, había intentado comprar aquella hacienda varias veces cuando el dueño estaba vivo, pero el viejo siempre se había negado, diciendo que la tierra tenía un secreto que no quería compartir. Después de que el viejo murió, don Augusto intentó comprar de nuevo, pero la propiedad había sido vendida demasiado rápido a un especulador que la revendió antes de que él pudiera hacer una oferta. María escuchó aquello con creciente atención. Preguntó por qué don Augusto estaba tan interesado en aquella hacienda específica. El comerciante se encogió de hombros. Dijo que nadie sabía con certeza, que había rumores de que la tierra tenía algo valioso, quizás oro, quizás un manantial especial, pero que eran solo chismes, habladurías de gente sin nada que hacer. María no demostró la preocupación que sintió, solo agradeció la información, tomó sus compras y se fue. Pero durante todo el viaje de regreso no pudo dejar de pensar. Secreto que el viejo no quiso compartir. Manantial especial. Don Augusto queriendo comprar. Había algo en aquella hacienda que ella no sabía, algo que podía ser un problema serio si las personas equivocadas lo descubrían. Cuando regresó, después de descargar las compras y cuidar de la vaca cansada del viaje, fue directamente al manantial, el mismo que usaba todos los días para buscar agua. Lo examinó con más atención esta vez, siguiendo el curso del agua monte arriba, buscando cualquier cosa que pareciera diferente o especial. El agua era limpia y fresca, eso ya lo sabía, pero no parecía haber nada extraordinario, ningún brillo extraño, ningún olor diferente. Le contó a Tomás sobre la conversación en el pueblo, sobre don Augusto y los rumores la próxima vez que él vino a buscar a Pedro. Tomás se puso serio. Dijo que conocía al hombre, que era un hacendado poderoso y codicioso, que ya había quitado tierras a gente más débil usando trucos legales e intimidación. Dijo que si don Augusto estaba interesado en aquella hacienda, era porque sabía de algo que valía dinero, y que María necesitaba tener cuidado. Necesitaba asegurarse de que los documentos estuvieran en orden, que nadie pudiera quitarle la tierra. María sintió el miedo crecer, pero también sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió rabia. Rabia de que alguien pudiera pensar en quitarle el único lugar que había logrado llamar suyo, el lugar que había transformado con sus propias manos, con su propio sudor, donde había construido una nueva vida junto con los animales que cuidaba todos los días. Le dijo a Tomás que no dejaría que nadie le quitara aquella hacienda, que lucharía si fuera necesario, que ya lo había perdido todo una vez y no permitiría que sucediera de nuevo. Tomás la miró con esa intensidad que hacía que el corazón de María se acelerara de formas que ella no quería admitir, y dijo que ella no estaba sola en esa lucha, que si don Augusto intentaba algo, tendría que pasar por encima de él primero. Había algo en su voz cuando dijo eso, algo que iba más allá de la solidaridad de vecino, algo más profundo y más personal. María sintió, no por primera vez, que lo que existía entre ellos había dejado de ser solo una amistad nacida de las circunstancias. Se había transformado en algo diferente, algo que la asustaba tanto como la calentaba. Ella no estaba lista para amar de nuevo. No sabía si sería capaz de confiar en ese sentimiento, de creer que podía durar. Pero cuando miraba a Tomás,
cuando veía la forma en que cuidaba a su hermano con paciencia infinita, la forma en que la trataba con respeto, que nunca la ponía en una posición de debilidad, la forma en que jugaba con Pedro en el patio mientras la vaca y las gallinas observaban, sentía que quizás podía intentarlo. Si estás sintiendo el peso de esta elección junto con ella, deja un me gusta, porque lo que viene ahora decidirá si María lo pierde todo de nuevo o si finalmente encuentra el lugar al que pertenece. Fue una tarde de jueves, 2 meses después del primer encuentro, que don Augusto apareció personalmente en la hacienda. María estaba cosechando tomates con las gallinas, escarbando a su alrededor, y la vaca rumiando tranquila bajo la sombra de un árbol, cuando vio a 3 hombres a caballo llegando por el sendero. Supo inmediatamente que eran problemas. El hombre de adelante era gordo y bien vestido, con ropa de hacendado rico, sombrero nuevo y reloj de oro colgando del chaleco. Los otros 2 eran matones, hombres grandes con cara de quien resolvía problemas con violencia cuando era necesario. Don Augusto bajó del caballo con dificultad, su enorme barriga estorbando el movimiento, y caminó hasta María con una sonrisa que no tenía calidez alguna, solo dientes amarillos e intenciones claras. Se presentó con esa falsa cordialidad de gente acostumbrada a conseguir lo que quiere a través de presión disfrazada de gentileza. Dijo que había oído hablar de que había una nueva dueña en la hacienda, que vino a conocer a la vecina, a ver si todo estaba bien, si ella estaba logrando adaptarse a la región. María respondió con educación fría. Dijo que todo estaba bien, sí, que la hacienda estaba produciendo, que ella estaba satisfecha. Don Augusto miró a su alrededor viendo la huerta organizada, las plantas creciendo vigorosas, la casa de paredes claras y techo de tejas reparado, la vaca saludable, las gallinas numerosas, y su expresión cambió ligeramente, como si estuviera calculando el valor de una manera diferente. Ahora dijo que era impresionante lo que ella había logrado hacer sola, que una mujer con esa determinación era rara, que él admiraba el trabajo, pero entonces llegó al punto real de la visita, diciendo que tenía interés en aquella propiedad, que hacía una oferta generosa, el doble de lo que ella debió haber pagado, dinero en efectivo, que con eso ella podía comprar un lugar mejor, más cerca del pueblo, donde no estaría tan aislada y vulnerable. María sintió la sangre helarse, pero mantuvo la voz firme cuando respondió que la hacienda no estaba en venta, que ella había trabajado duro para hacer el lugar habitable, que no tenía interés en vender. Don Augusto rió de esa manera que no tenía humor alguno, solo condescendencia. Dijo que entendía el apego, pero que una mujer sola en un lugar aislado no era una situación segura, que cosas malas podían suceder, que sería mejor aceptar la oferta mientras era generosa. La amenaza estaba clara en las palabras, disfrazada de preocupación pero real, como la navaja en la vaina. María miró a aquel hombre gordo y codicioso, a sus matones, que tenían las manos en los mangos de sus cuchillos, y tomó una decisión allí mismo. Dijo con voz que no tembló, que agradecía la oferta pero la rechazaba, que la hacienda era suya legal y legítimamente, que no la vendería y que agradecería si se fueran de la propiedad ahora. Don Augusto perdió la sonrisa falsa, su rostro se puso rojo de rabia mal contenida. Dijo que ella estaba cometiendo un error, que estaba rechazando generosidad, que no se le ofrecería de nuevo, que se arrepentiría de su elección, pero antes de que pudiera continuar la amenaza, escucharon cascos de caballo acercándose rápido. Tomás apareció en el sendero cabalgando a una velocidad peligrosa, con Pedro agarrado detrás de él, y la expresión en su rostro era de pura rabia. Había visto los 3 caballos extraños atados frente a la hacienda cuando pasaba por el sendero alto. Había reconocido el caballo de don Augusto y había venido corriendo.
Bajó del caballo antes de que éste se detuviera por completo, se posicionó entre María y los visitantes y preguntó con voz que era más un gruñido qué estaba pasando allí. Don Augusto intentó retomar la compostura. Dijo que era solo una conversación de negocios, que estaba haciendo una oferta justa por la propiedad. Tomás dijo que había escuchado la respuesta de ella, que ella había rechazado, que la conversación había terminado, que era hora de irse. Los dos matones se movieron, sus manos yendo hacia las armas, pero Tomás no retrocedió ni un centímetro. Dijo que si la tocaban a ella, o a cualquier cosa que fuera suya, responderían ante él personalmente y ante todo hacendado decente de la región, que no toleraría la intimidación de gente débil. Dijo que María tenía documentos legales, tenía testigos, tenía una comunidad que la defendería. Don Augusto se dio cuenta de que había perdido, al menos por el momento, y montó en su caballo con dificultad. Pero antes de irse, miró a María con odio puro y dijo que ella aún vendería aquella hacienda, por las buenas o por las malas, que era cuestión de tiempo. Cuando don Augusto y los matones finalmente se fueron, levantando polvo y rabia en el sendero, María sintió que sus piernas flaqueaban por primera vez. Había mantenido la compostura durante todo el enfrentamiento. No había mostrado el miedo que sentía. Pero ahora que el peligro inmediato había pasado, el cuerpo cobró el precio. Habría caído si Tomás no la hubiera sujetado del brazo, firme, pero gentil, manteniéndola de pie. Pedro bajó del caballo corriendo. Abrazó la cintura de María con fuerza, el rostro hundido en su delantal, temblando. El muchacho se había asustado mucho durante el enfrentamiento, viendo a hombres hablar fuerte, viendo una tensión que no entendía completamente, pero sentía en todo su cuerpo. La vaca que se había alejado durante la discusión regresó despacio, como si verificara si todo estaba bien. Las gallinas que habían dejado de escarbar retomaron su rutina gradualmente. María le pasó la mano por el cabello a Pedro, calmándolo, diciéndole que todo estaba bien ahora, que los hombres malos se habían ido, que ella estaba a salvo. Tomás no soltó su brazo inmediatamente. Se quedó allí sujetándola, mirándola fijamente a los ojos, y preguntó si ella estaba realmente bien, si don Augusto la había amenazado antes de que él llegara. María confirmó que sí, que el hombre había dejado claro que conseguiría la hacienda de una forma u otra, que no se rendiría. Tomás dijo algo entonces que lo cambió todo entre ellos. Dijo con voz baja pero firme que no dejaría que nada le pasara, que la protegería a ella y a la hacienda, que don Augusto tendría que pasar por encima de él primero. Y había algo, en la forma en que lo dijo, en la intensidad de su mirada, que dejó claro que no era solo solidaridad de vecino, era algo mucho más profundo, mucho más personal. Era una declaración disfrazada de promesa de protección. María sintió el corazón acelerarse de una forma que no sentía desde antes de que Antonio muriera. Esa mezcla de miedo y esperanza que surge cuando te das cuenta de que alguien importa demasiado, que perderlos dolería de formas que no estás preparada para enfrentar. Ella no dijo nada en ese momento, solo asintió con la cabeza, agradeciendo con ojos que decían mucho más que palabras. Tomás entendió porque había cosas entre ellos ahora que no necesitaban ser dichas en voz alta para ser comprendidas. Él se quedó allí esa tarde, no queriendo dejarla sola justo después de la amenaza, ayudando a terminar trabajos que no necesitaban ser terminados ese día, ordeñando la vaca junto con ella, arrojando maíz a las gallinas, mientras Pedro conversaba con los animales como viejos amigos, solo creando excusas para quedarse más tiempo. Cuando finalmente tuvo que irse, porque la noche estaba cayendo, prometió que regresaría al día siguiente temprano, que traería a algunos hombres de su rancho para reforzar las cercas, para asegurar que si alguien intentaba entrar por la noche,
ellos lo escucharían. Esa noche María no pudo dormir bien. Cada sonido del monte parecía una amenaza. Cada crujido de la madera parecía pasos de un invasor. La vaca mugió una vez en la oscuridad, y ella se levantó asustada, pensando que alguien estaba molestando al animal. Se quedó acostada en la cama estrecha, sosteniendo el cuchillo de cocina que había puesto debajo de la almohada improvisada, y pensó en todo lo que había sucedido desde que llegó allí. Había comprado aquella hacienda abandonada con las últimas monedas que poseía. Había transformado una ruina en un hogar a través de un trabajo que le rompió el cuerpo y le puso a prueba el alma. Había encontrado propósito en aquella tierra, había encontrado paz en la soledad, que al principio parecía sofocante, pero que se había convertido en libertad. Había rescatado a los animales que el antiguo dueño dejó atrás, la vaca que ahora producía leche todos los días, las gallinas que se multiplicaron y llenaban el patio de vida, y había encontrado sin buscar, sin esperar, a dos personas que habían llenado vacíos que ella ni siquiera sabía que tenía. Pedro, con esa inocencia rota que despertaba en ella un instinto maternal que creía que nunca sentiría. Y Tomás, con esa fuerza silenciosa y ese respeto que la hacía sentir vista de formas en que nadie la había visto antes. No dejaría que don Augusto le quitara eso. No lo perdería todo de nuevo. Cuando el sol finalmente salió, María se levantó cansada, pero determinada. Fue a ordeñar la vaca, como hacía todas las mañanas, la rutina reconfortante trayendo algo de normalidad después de la noche de miedo. Las gallinas vinieron corriendo cuando ella arrojó el maíz y ella las contó todas, asegurándose de que ninguna hubiera sido robada durante la noche. Tomás llegó a media mañana, como había prometido, trayendo a dos hombres de su rancho, Juan y Severino, trabajadores de confianza que no hicieron preguntas, solo comenzaron a trabajar en las cercas, reforzando postes, estirando alambres nuevos, creando una barrera que al menos dificultaría una invasión sigilosa. Mientras los hombres trabajaban, Tomás llevó a María hasta el manantial. Dijo que quería examinarlo mejor, entender qué había allí que mantenía a don Augusto tan interesado. Los dos siguieron el curso del agua, subiendo por el monte cerrado, y fue María quien vio primero, en un área más arriba, donde el manantial brotaba directamente de la roca. Había una formación extraña en la piedra, una franja blanca que brillaba ligeramente bajo la luz del sol que se filtraba por los árboles. Tomás se acercó, tocó la piedra, examinó el agua que escurría por encima, mojó los dedos y se los llevó a la boca, y su rostro cambió. Dijo que aquello era sal mineral, que un manantial salado era raro y valioso, que el agua debía tener propiedades medicinales, que el ganado que bebía de esa agua se ponía más fuerte y saludable. Dijo que si don Augusto sabía sobre eso, sabía que la hacienda valía 10 veces más que cualquier tierra común de la región, que podía vender aquella agua a criadores de toda la provincia. María miró aquel manantial que había usado todos los días sin saber su valor real, que le había dado de beber a la vaca, que había usado para regar las plantas, y entendió finalmente por qué el antiguo dueño había sido tan protector, por qué había rechazado todas las ofertas de don Augusto. Aquello era un tesoro escondido en un lugar que parecía común. Era una riqueza que ella poseía sin saberlo. Y era exactamente por eso que estaba en peligro, porque don Augusto no se rendiría ante algo tan valioso sin una lucha real. Tomás vio el miedo crecer en su rostro y tomó sus manos entre las suyas, grandes y callosas por el trabajo. Dijo que protegerían la hacienda, que se asegurarían de que los documentos estuvieran registrados correctamente, que difundirían la noticia de que cualquier intento de tomar su tierra
sería enfrentado por toda la comunidad de hacendados honestos de la región. Dijo que ella no estaba sola en eso, que nunca más estaría sola si dependía de él. María miró a aquel hombre que había aparecido en su vida, buscando una cabra fugitiva, y que se había convertido en mucho más que un vecino solidario, que se había convertido en protector, confidente, y algo que ella aún tenía miedo de nombrar completamente. Preguntó por qué él estaba haciendo todo aquello, por qué estaba arriesgando entrar en conflicto con un hombre poderoso como don Augusto por causa de ella. Tomás se quedó en silencio por un momento, solo mirándola con esa intensidad que hacía que el mundo a su alrededor desapareciera. Y entonces dijo la verdad que ambos ya sabían, pero que no había sido dicha en voz alta aún. Dijo que lo estaba haciendo porque ella le importaba de formas que iban mucho más allá de la vecindad o la amistad, que en los últimos meses había aprendido a admirar su fuerza, su dulzura con Pedro, su coraje para empezar de nuevo cuando todo se había derrumbado. Dijo que se había enamorado sin darse cuenta, sin planearlo, pero de una forma tan profunda que no podía imaginar una vida donde ella no estuviera presente. María sintió lágrimas llenar sus ojos, lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo que ella había creído que nunca volvería a sentir, algo que había enterrado junto con Antonio. Era la esperanza de un futuro, era la posibilidad de una felicidad que no venía de solo sobrevivir, sino de realmente vivir. Dijo con voz temblorosa que tenía miedo, que lo había perdido todo una vez, y la idea de arriesgar su corazón de nuevo era aterradora, que no sabía si era lo suficientemente fuerte para amar de nuevo y sobrevivir si lo perdía de nuevo. Tomás entendió. Dijo que no estaba pidiendo una respuesta inmediata, no estaba cobrando nada, solo quería que ella supiera la verdad de lo que él sentía, que independientemente de lo que ella decidiera, él estaría allí, la protegería a ella y a la hacienda, porque eso es lo que hacen las personas que realmente se preocupan. Pero María se dio cuenta de algo en ese momento, algo que había tardado en entender. Se dio cuenta de que vivir con miedo a perder no era realmente vivir, era solo existir en un estado permanente de luto preventivo. Se dio cuenta de que Antonio no querría que ella se quedara sola para siempre, atrapada en recuerdos que dolían tanto como calentaban. Él habría querido que ella fuera feliz de nuevo, que encontrara a alguien que la cuidara de la manera en que él la habría cuidado si se hubiera quedado. Y Tomás era un hombre bueno, un hombre de carácter que no se doblegaba bajo presión, que no abandonaba a quien lo necesitaba, que había sacrificado sus propios sueños para cuidar a su hermano herido, sin quejarse nunca del peso. Si había alguien en el mundo en quien ella podía confiar, era él. Entonces hizo algo que la sorprendió tanto como sorprendió a Tomás. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, y dijo que también se había enamorado, que intentaba negarlo, porque dolía menos que admitirlo, pero que ya no podía fingir que no sentía. Tomás la atrajo a un abrazo que no tenía nada de delicado. Era un abrazo de alguien que había esperado demasiado tiempo y no iba a desperdiciar un segundo más. Y cuando él la besó allí junto al manantial, que había sido motivo de tanta codicia, pero que ahora era testigo de algo puro, María sintió que finalmente estaba en casa. No en la casa de adobe que había reparado, no en la hacienda que había comprado, sino en los brazos de alguien que la veía más allá de las tragedias, más allá de las pérdidas, que veía a la mujer flerte que había sobrevivido a todo y construido algo nuevo con sus propias manos. Cuando se separaron, Tomás dijo que quería que ella se casara con él, que quería unir las propiedades, no solo en papel, sino en la vida real, que quería despertar cada día sabiendo que ella estaba allí segura, protegida, amada. Dijo que Pedro ya la consideraba parte de la familia, que el muchacho había encontrado paz cerca de ella,
que no encontraba en ningún otro lugar. Dijo que juntos serían más fuertes, que protegerían la hacienda, que construirían un futuro que valía la pena vivir. María no necesitó pensar mucho. La respuesta ya estaba formada dentro de ella antes de que la pregunta fuera hecha completamente. Dijo que sí. Dijo que quería casarse con él, que quería formar una familia con él y Pedro, que quería dejar de luchar sola y empezar a compartir las cargas y las alegrías. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era solo sobrevivir día tras día, sino algo que podía ser construido con propósito, con amor, con esperanza real. Pero antes de que pudieran celebrar completamente, antes de que pudieran hacer planes, necesitaban resolver el problema de don Augusto. Necesitaban asegurarse de que la hacienda estuviera protegida legalmente de cualquier intento de toma forzada. Tomás tenía contactos en la ciudad, conocía al juez, conocía a abogados honestos que podían ayudar. Prometió que iría allí en los próximos días, que se aseguraría de que los documentos de María estuvieran registrados de forma que nadie pudiera impugnar, que conseguiría testigos que confirmaran el estado abandonado de la hacienda cuando ella la compró y el trabajo que ella había hecho para transformarla. Y don Augusto, como era de esperar de un hombre que no aceptaba la derrota, lo intentó una vez más. Fue una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era completa y los sonidos del monte eran amplificados por la imposibilidad de ver. María se despertó oyendo algo extraño, ruido de madera siendo forzada, voces bajas intentando ser silenciosas, pero no lográndolo completamente. La vaca mugió fuerte, alarmada, y las gallinas comenzaron a cacarear nerviosas. Se levantó de la cama con el corazón acelerado, tomó el cuchillo que mantenía cerca y fue a la ventana con cuidado. Vio sombras en el patio, 3 o 4 hombres intentando abrir el cobertizo donde estaban las herramientas y las semillas especiales. Eran los matones de don Augusto, intentando robar o destruir, intentando forzarla a rendirse a través del sabotaje. María no dudó, abrió la puerta de la casa y gritó con voz que no demostraba el miedo que sentía. Dijo que sabía quiénes eran, que ya había avisado a Tomás y que él venía con hombres armados, que era mejor que se fueran antes de que llegaran. Era mentira, pero funcionó. Los hombres se pusieron nerviosos, se miraron unos a otros y decidieron que no valía la pena el riesgo. Corrieron hacia los caballos que habían dejado atados en el sendero y huyeron en la oscuridad. María se quedó allí en la puerta temblando, sosteniendo el cuchillo con tanta fuerza que le dolían los dedos hasta asegurarse de que realmente se habían ido. La vaca se acercó a la casa, buscando consuelo, y María acarició el hocico caliente del animal, agradeciéndole por haberla alertado con el mugido fuerte. Solo entonces permitió que las lágrimas vinieran, lágrimas de rabia y miedo mezclados, de cansancio de tener que luchar siempre, de querer solo paz, pero sabía ahora que no podía quedarse allí sola por la noche, no mientras don Augusto siguiera intentándolo. Cuando el sol salió, después de cuidar a los animales asustados, pero ilesos, caminó hasta el rancho de Tomás, algo que nunca había hecho antes, y le contó lo que había sucedido. La reacción de él fue inmediata. Dijo que ella se quedaría en el rancho hasta la boda, que no permitiría que regresara a la hacienda sola mientras hubiera peligro. María intentó argumentar. Dijo que no podía abandonar el lugar, que tenía trabajo que hacer, plantas que cuidar, animales que dependían de ella. Tomás dijo que Pedro podía cuidar de las plantas y los animales durante el día, que él mismo dormiría en la hacienda por la noche, que harían turnos hasta que la situación estuviera resuelta. Pero fue Pedro quien dio la solución inesperada. El muchacho que había escuchado todo en silencio, con esa expresión confusa de quien no entendía completamente, pero sentía que algo andaba mal,
dijo algo que sorprendió a los dos. Dijo con esa voz vacilante pero determinada que María debía quedarse, que ella se casaría con Tomás, que eso significaba que serían una familia de verdad, que ella sería como la madre que él ya no tenía. Y había tanta esperanza pura en aquellas palabras, tanta necesidad de tener aquella figura femenina de vuelta en su vida, que María no pudo negarse. Aceptó quedarse en el rancho, al menos hasta la boda, al menos hasta que la amenaza disminuyera. Y fue bueno, fue extraño, pero bueno tener una casa llena de nuevo, tener personas con quienes conversar al final del día, tener a Pedro siguiéndola por la casa, haciendo 1000 preguntas, ayudando a cocinar, aprendiendo cosas nuevas cada día, con un entusiasmo que solo quien tiene mente de niño puede mantener. Tomás cumplió su promesa, fue a la ciudad, registró todo correctamente, consiguió un documento del juez, reconociendo oficialmente a María como propietaria legítima de la hacienda, con derecho incuestionable sobre la tierra y todo lo que había en ella, incluyendo el manantial mineral. Difundió la noticia entre los hacendados de la región, dejando claro que cualquier intento de perjudicarla sería considerado un ataque personal contra él y contra todos los que defendían la justicia. Don Augusto intentó contraatacar, difundió rumores sobre María, dijo que ella había seducido a Tomás, que estaba usando al pobre muchacho discapacitado para conseguir protección, que era una mujer de moral dudosa, pero nadie le creyó, porque todos habían visto el trabajo que ella había hecho, la dulzura con que trataba a Pedro, los animales saludables que cuidaba, el carácter que demostraba en cada acción. Y cuando el sacerdote del pueblo accedió a celebrar la boda en la capilla, bendiciendo la unión públicamente, la batalla estaba ganada. Don Augusto se dio cuenta de que había perdido, que no conseguiría tomar la hacienda, que la comunidad había elegido el lado de María. La boda fue sencilla pero hermosa, celebrada una tarde de sábado, con sol fuerte y cielo azul sin ninguna nube. María usaba un vestido blanco simple que había cosido ella misma, con tela que Tomás había comprado en la ciudad y flores silvestres en el cabello que Pedro había recogido esa mañana, con cuidado de no aplastar ningún pétalo. Tomás estaba nervioso. Sus manos temblaban ligeramente cuando colocó la sencilla alianza de plata en el dedo de ella, pero la sonrisa en su rostro era pura y verdadera. Pedro fue quien entregó las alianzas, el muchacho vestido con ropa de domingo y orgullo estampado en su rostro por tener un papel importante en la ceremonia. Había algunas personas en la capilla, vecinos que habían apoyado a María, hacendados que respetaban a Tomás, y todos lloraron cuando el sacerdote declaró a los dos marido y mujer. María lloró también, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de no creer que después de perderlo todo, había encontrado no solo un hogar, sino una familia. Los años siguientes trajeron una prosperidad que ninguno de los dos esperaba. La hacienda y el rancho funcionaban como una sola propiedad ahora, más fuertes juntos de lo que separados jamás podrían ser. El manantial mineral fue explotado con cuidado, vendiendo agua a criadores que pagaban bien, pero sin destruir el lugar, sin perder la belleza natural que había hecho que María se enamorara de aquel pedazo de tierra. La vaca, que había sobrevivido al abandono, se convirtió en matriarca de un pequeño rebaño, sus crías llenando el pasto de vida. Las gallinas se multiplicaron tanto que María comenzó a vender huevos y pollitos en el pueblo, volviéndose conocida por la calidad de los animales que criaba. Pedro floreció bajo los cuidados de María, el muchacho, encontrando propósito en ayudar con los animales y las plantas, volviéndose más tranquilo, más feliz, más presente. Nunca volvió completamente a lo que era antes del accidente, pero encontró una nueva versión de sí mismo, que tenía valor propio,
que tenía un lugar en el mundo. Se hizo conocido en la región como el muchacho que tenía un don especial con los animales, que lograba calmar caballos nerviosos, que hacía que las vacas produjeran más leche solo con su presencia. María tuvo 2 hijos en los años siguientes, un niño y una niña, que crecieron escuchando historias sobre cómo su madre había sido fuerte cuando el mundo intentó quebrarla, sobre cómo había transformado una ruina en un hogar a través del coraje y el trabajo, sobre cómo había cuidado de los animales abandonados y transformado la soledad en familia. Una tarde de domingo, 15 años después de haber llegado a aquella hacienda abandonada, cargando solo una maleta vieja y un corazón roto, María estaba en el porche de la casa, que ya no era una ruina, sino un verdadero hogar, observando a la familia. Tomás jugaba con los hijos en el patio, persiguiéndolos en círculos, mientras ellos gritaban de alegría. Pedro, ahora un hombre de 30 y tantos años, cuidaba de los animales con paciencia infinita, conversando con las vacas y gallinas como viejos amigos. Las plantaciones se extendían verdes y vibrantes en todas direcciones, fruto de años de trabajo, pero también de amor invertido en cada semilla. Y María se dio cuenta de algo que la hizo sonreír con esa paz profunda que solo quien ya estuvo completamente perdido y luego se encontró puede entender. Se dio cuenta de que don Augusto, al intentar quitarle lo que no era suyo, en realidad le había dado un regalo sin saberlo. Había forzado a Tomás a declararse antes. Había acelerado una unión que quizás tardaría años en suceder si no hubiera habido una amenaza externa. Había transformado la posibilidad en certeza, la duda en compromiso. Tomás subió al porche, se sentó a su lado, tomó su mano como hacía todos los días y preguntó en qué estaba pensando con esa sonrisa en el rostro. María dijo que estaba pensando en lo extraña que era la vida, cómo a veces necesitamos perderlo todo para ganar lo que realmente importa, cómo necesitamos estar completamente rotos para ser reconstruidos de una forma mejor. Dijo que si no hubiera perdido a Antonio, nunca habría venido a aquella hacienda, nunca habría conocido a Tomás y Pedro, nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro de ella, nunca habría rescatado a aquellos animales abandonados que se convirtieron en parte esencial de su vida. No significa que no dolió, no significa que no fue terrible, pero significa que incluso la tragedia puede tener un propósito si la dejamos transformarnos en lugar de destruirnos. Tomás asintió. Dijo que si Pedro no hubiera sufrido el accidente, él se habría casado con aquella otra mujer. Habría vivido una vida completamente diferente, probablemente infeliz, porque ahora entendía que aquella no era la persona correcta. Dijo que a veces Dios rompe nuestros planes para darnos algo mejor, algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. María lo perdió todo: su esposo, su casa, su seguridad, cada certeza que tenía sobre cómo debía ser la vida. Fue abandonada por la familia de su marido, humillada por los acreedores, forzada a empezar de nuevo en una hacienda abandonada que parecía un castigo disfrazado de oportunidad, pero descubrió que empezar de nuevo no significa borrar el pasado, significa honrarlo, construyendo algo nuevo sobre las ruinas. Descubrió que la verdadera fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que caemos. Transformó una ruina en un hogar, rescató animales abandonados y construyó una nueva vida donde solo había olvido. Tomás era un hombre que entendía que amar no es salvar a alguien, es reconocer la fuerza que ya existe en ellos y elegir caminar a su lado. Pedro era un muchacho que demostró que las personas rotas pueden ser completas de formas diferentes, que el valor no está en ser perfecto, sino en ser amado, exactamente como somos. Querido amigo, querida amiga,
Si has llegado hasta aquí, es porque la historia de María ha resonado contigo de una manera profunda. Quizás, como ella, has enfrentado momentos en los que sentiste que lo habías perdido todo, que el mundo se desmoronaba a tus pies y que la soledad era una carga insoportable. Quiero que sepas que no estás solo. Las heridas que llevamos, las batallas que libramos en silencio, son parte de nuestra historia, pero no definen nuestro final. La vida, a veces, nos empuja a los límites para que descubramos la fuerza inquebrantable que reside en nuestro interior, esa chispa divina que nos impulsa a levantarnos una y otra vez. Así como María encontró un manantial de vida en medio de la desolación y un hogar en los brazos de quienes la valoraron por su esencia, tú también tienes la capacidad de transformar tus ruinas en cimientos para algo nuevo y hermoso. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz, una oportunidad para reconstruir, para amar de nuevo, para encontrar tu propósito. Permítete sentir, permítete sanar y, sobre todo, permítete creer en la magia de los nuevos comienzos. Tu historia aún se está escribiendo, y cada paso que das, cada lágrima que derramas y cada sonrisa que ofreces, te acerca más al lugar donde realmente perteneces. Recuerda, no estás solo en este viaje. Estamos aquí escuchando, compartiendo y creyendo en tu increíble capacidad de florecer.